Nos dice, por favor, desde qué sitio te conectas. Desde Potosí, Bolivia. Bien, bienvenido, estás en el aire. Hay personas que son muy bendecidas por el Señor y que tienen sobreabundancia de dinero. Entonces, esa sobreabundancia se la gastan en sus deleites, en sus cosas, pero igual siguen siendo bendecidos. Y hay otros hermanos con corazones muy dispuestos a ayudar en la obra de Dios, pero el tema de bendición económica está sumamente frenado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos este asunto de la vida cotidiana? Muchas gracias. Yo creo que la clave para eso, fíjate tú, que se aleja del diezmo y se acerca a la ofrenda voluntaria y reservada, secreta, en la guía del Espíritu Santo. Si existe esa conexión espiritual, como en efecto debe existir entre el creyente y el Espíritu Santo lo guiará en la ofrenda y él lo pueda dar con alegría. Entonces, obedeciendo a las instrucciones de la palabra de Pablo en 1 Corintios 16, 1, 2 y en 2 Corintios capítulos 8 y 9, nosotros podemos darnos cuenta que el que recogió mucho tuvo suficiente y el que recogió poco no le faltó. De manera que esto es algo tremendo, hay que leerlo allí. Cuando recogían el maná, algunos ambiciosos que ponían ahí, se le podría todo, excepto lo que comían para el día de reposo, para el sabbat. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que la ofrenda es administrada por el Espíritu Santo en función de lo que el Espíritu Santo primeramente da semilla al que va a sembrar. Y quiere decir que te permite a ti ganar el dinero que después le vas a dar a Dios. Quien en efecto te lo da es Dios, primero, porque es algo íntimo, algo personal, algo que sucede dentro y que está maravillosamente conectado a las circunstancias que Dios impone en la vida de cada creyente. Circunstancias que son, si los cabellos nuestros están contados, han sido contados, pues cuánto más las circunstancias para ganarse o no la vida, mejor o peor. Entonces, en cada circunstancia el cristiano bien hará en reconocer la providencia divina. Entonces, decir, tengo lo que tengo porque Dios quiere que tenga esto. Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ok? Tuvo hambre. Ahora, ¿por qué tenía hambre Jesús? Obviamente tenía hambre porque Dios quería que tuviera hambre. Porque la voluntad de Dios es esa, la perfecta, es que en alguna ocasión uno tenga hambre. Entonces, cuando reconocemos esto dentro del movimiento de la iglesia, y todos lo hacemos gozosos, el Espíritu Santo es el que está manejando al final de cuentas la ofrenda. Y eso es lo perfecto. Por eso Dios quiere, y así se lo instruyó al apóstol Pablo, para que nosotros tengamos esta comunión. A mí me gustaría volver a leer de nuevo, fíjate tú, 1 Corintios 16, 1, 2, es que está tan claro allí, está tan absolutamente claro. 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Entonces, ahorrando de lo que haya prosperado. Y si Dios no te ha prosperado, pues Dios no te ha prosperado, no tienes que dar nada. Y si tienes que dar algo, según hayas prosperado, tiene que ser con alegría, porque si no, tampoco lo des. Entonces, ¿eso cómo se logra? Con la comunión del Espíritu Santo, con la oración. ¿Y cómo se ha de ofrendar también? ¿A quién? Eso también es una guía de Dios. Esto es una práctica que debemos hacer. Ahora, recordemos que la iglesia de Dios no debería tener gastos ni presupuestos
extremo, sino aquello de las necesidades de los santos. Yo estoy seguro que Pablo no cogió esa plata para hacer un templo allá en Macedonia. Fue para dárselo a los que necesitaban, los que tenían hambre. Eso es. No fue para pagar electricidad, ni para pagar el transporte, ni para pagar esas cosas. Fue la ofrenda para los santos, las necesidades de los santos. Adelante. Sí, yo lo tenía más o menos así lo entendía y así lo comparto. Si el Señor me pondría a cargo de una iglesia, que no lo va a hacer porque yo no creo en este tipo de templos, no me gastaría $1,000 en comprar la mejor batería para el grupo de alabanza, o no me gastaría $5,000 en el equipo de sonido, cuando en la iglesia sé que tengo hermanos que pasan hambre, que necesitan medicamentos, en suplir las verdaderas necesidades. Busquen en sus corazones. Bueno, sí sé, cuando la gente se vuelca a la religión, pierde el sentido común. Y bueno, renovemos nuestro entendimiento. Muchas gracias, hermano. Gracias, Huáscar. Quería leer a 2 Corintios 8:12. Cuando hay prontitud de ánimo, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, no para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros, sino para que en esta ocasión vuestra abundancia supla la escasez de ellos, a fin de que también en otra ocasión la abundancia de ellos supla vuestra escasez, de forma que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tenía más, y el que poco no tenía menos. Ante esta propuesta bíblica, esta propuesta de Dios, no puede existir en la congregación, en la iglesia de Dios sobre este planeta Tierra, una persona que tenga mucha abundancia de dinero y de bienes y que tenga a su lado o tenga conocimiento de hermanos que están pasando serios trabajos y dificultades. No puede ser. La propuesta de Dios es justamente que haya unidad en el espíritu y también en lo material, al punto de que nadie esté pasando necesidad ni que haya una diferencia marcada, notoria en cuanto a bienes materiales. Mira, hermano, yo una vez estaba en una mega iglesia, eran 5,000 personas que venían caminando, y yo había ido allí para hacer una presentación de la Biblia textual. Tuvimos que esperar hasta que se llenó la iglesia y mira, el coche que tenía que se llamaba a sí mismo apóstol, debía costar como $100,000, por lo menos, con los impuestos. Y si tú vieras los hermanitos muy pobres que tienen de verdad casas de lata, pero una diferencia abismal entre la persona, cómo venía peinada, cómo venía arreglado su cabello, porque había cámaras de televisión. Era una ostentación obscena. Las cosas que podemos hoy ver gracias al internet, véanlo ustedes. ¿Cómo es? Se va a gastar una persona $5,000 en un equipo de música. Pero ¿cómo? Hay que averiguar que a nadie le falta de comer. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado hay que tener.